Buenas tardes, mi nombre es Aida del Carmen San Vicente Parada y pues soy la maestra que tendrá el gusto de desarrollar con ustedes la unidad 5 intitulada del derecho de las personas jurídicas físicas, de esta su materia acto jurídico y derecho de las personas. El primer tema que tenemos que cubrir es el origen de la palabra persona, que es un concepto esencial para nuestra materia, no solamente para el derecho civil, sino para todo el derecho, porque la persona es la que va a actuar y eso sobre la cual vamos a regular todas sus acciones y conductas. Es por ello que este concepto es esencial para cualquier materia. Ahora vamos a remitirnos al origen y a la etimología de la palabra persona. La palabra persona se origina de personae, que es el que se hace escuchar. Personae es latín, viene de Roma y es quien se hace escuchar. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, que la palabra persona va a tener un arraigo en la cultura griega clásica y de ahí se va a ir para Roma, donde se perfecciona el concepto. Para ello me voy a permitir mostrarles unas diapositivas para que vayamos teniendo un apoyo visual de lo que estoy diciendo y ustedes me puedan seguir un poquito mejor. Entonces, permítanme y les comparto la pantalla. Ahora, es importante también señalarles que el concepto de persona no es del derecho, como ya podrán ver, no es un concepto del derecho, sino que es un concepto de antropología y más en específico de antropología filosófica. Así que recurriremos para el estudio y correcta comprensión de este concepto a otras materias como serían la filosofía, la antropología, el derecho canónico incluso, y otras acepciones como la estética también, que nos hablan sobre pues el concepto de persona, ¿vale? Ahora, en este aspecto, como ya les decía yo, etimológicamente viene de personare y a la vez ese personare viene del prosopón. En la antigua Grecia se refería el prosopón a la máscara que se ponían los actores para desarrollar los papeles. Recordemos que en la cultura griega se desarrolla pues todo lo que es el teatro clásico, viene de ahí de la reminiscencia y los primeros rituales en los que se actuaba y se hacía una representación eran en honor al dios Dionisio, que era el dios de la abundancia, el dios del vino, este dios también de la sexualidad, de las bacanales, y por ello actuaban y en un principio, como era muy antiguo esto, se ponían barro en la cara para representar. Después esto pasó a tener máscaras de madera, que también ya se les ponían pelucas para representar a diversos personajes, a evocar diferentes roles. Entonces, de aquí viene, aquí lo estamos viendo, ¿no? El prosopón es una extensión de la persona, ¿sí? Prosopón es lo que está frente a la mirada, eso es lo que significa, ¿no? Y era el rol que desempeñaba pues este actor en una determinada representación teatral. Eso después va a evolucionar al famoso carácter en el siglo II antes de Cristo y se va a derivar, ¿no?, en la impronta o marca, que es la característica distintiva de alguien, es la esencia de un individuo. Por eso
cuando hablamos de persona también nos va a remitir siempre a individualidad, por lo del carácter, y es esta característica que tiene cierta persona, sus cualidades, lo que la diferencia de otras, ¿no? Entonces, la persona también, y esto es algo que debemos de tomar en cuenta filosóficamente hablando, es que es un ente individual, ¿no? Es una naturaleza que no se va a repetir. Y pues todo esto, de ahí también van a nacer otros conceptos como que el ser humano pues tiene inclinación ética y puede tener una buena conducta y es proclive a las virtudes, a practicar virtudes. Por eso vamos a ver que también el concepto de persona es un concepto que se analiza mucho en ética, porque en ética es la persona la que hace el acto moral. Y entonces, ¿cuál es su responsabilidad moral y qué valores, qué axiología, qué conductas se está desarrollando, ya sean buenas o malas, en el mundo que la rodea, ¿no? Como pueden ver, el concepto de persona es muy amplio, muy vasto. Aquí estamos haciendo simplemente un recorrido histórico y viendo su origen, pero no por ello quiere decir que no vamos a arribar a un concepto ahorita más claro de persona, a pesar de que sea muy amplio. Estas son máscaras antiguas de Grecia. Después vamos a ver que Roma pues va a conquistar a, a Grecia y entonces van a heredar todo esto. Eh, Su cultura la va a absorber Roma y va a hacer sus modificaciones, y ahorita veremos cómo sigue evolucionando nuestro concepto. Entonces, como yo les decía, los primeros que tendrán ya una cultura del personaje y esta representación allá en Grecia serán Esquilo y Sófocles, quienes serían los primeros en inventar un segundo y tercer personaje, porque antes lo que se hacía es que existía un coro y era solamente un actor principal. Entonces se ponía el actor principal a recitar y el coro le contestaba. No había personajes secundarios, pero después va a ir evolucionando el teatro griego y nos va a permitir pues que nazcan otros personajes que van a interactuar entre sí. Acá hay otros ejemplos de la máscara, ¿no? Y como yo les decía, el prosopón es lo que está frente a la mirada, ¿no? Lo que utilizaban los actores en el teatro griego. Pero prosopón en Roma, como yo les decía, Roma conquista, absorbe, y en Roma ya en el latín, pues prosopón va a derivar en personare, que se va a significar sonar a través de algo, ¿no? Gramaticalmente a eso se refiere, sonar a través de algo. De ahí que la persona era quien se hacía escuchar en un mundo jurídico. Es por ello que los romanos distinguieron entre persona y hombre o ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque persona era la que tenía la personalidad jurídica, la que sí podía desempeñar un rol dentro del mundo jurídico, la que tenía voz y voto en ese mundo jurídico, y cualquier ser humano u hombre, pues ahora sí que no tenía personalidad jurídica. Por ejemplo, y esto se va a ver muy bien, o sirve de buen ejemplo, el esclavo. El esclavo en Roma decían, bueno, yo no desconozco que no sea humano como yo lo soy, mas sin embargo, no podemos decir que tenga una personalidad jurídica, por eso puedo comerciar con él, porque equivale a una cosa, porque en el ámbito jurídico desconozco que tenga una voz y que se pueda imponer y que pueda participar activamente en el mundo jurídico. Así es como en Roma, a diferencia de Grecia, sí hace una digresión entre lo que es la persona y lo que es el humano, el ser humano. Y de ahí vamos a ver cómo la palabra va a empezar a variar y va a tener diferentes cambios y resonancias, ¿no? Yo como acá se los pongo, ¿no? La persona era quien tenía personalidades jurídicas, era el famoso pater familias, recuerden sus lecciones de derecho romano, y era el pater familias que tenía la caput,
que es lo que a nosotros nos equivale como la capacidad jurídica, y esta caput se componía por la libertad, la familia y la ciudadanía. Un hombre tenía que tener estas tres características para que tuviera personalidad jurídica, ¿no? Y en cambio estaban los humanos, ¿no? Los hombres que eran los que no poseían personalidad jurídica, eran los esclavos, que es por excelencia el ejemplo, lastimosamente, pero es el ejemplo de la distinción que hace Roma entre persona y ser humano. Eh, de esta manera, bueno, es como ellos sí distinguen, y vamos a ver que en una Roma ya muy tardía, en los siglos donde están Cicerón y Séneca, que ya es una Roma ya muy tardía, vamos a ver que son los primeros en comenzar a hablar sobre la personalidad jurídica que debe de tener el esclavo, porque el esclavo también es persona, y es persona porque tiene dignidad. Esto es muy importante porque el concepto hasta ahora que hemos visto, hablamos de individualidad, hablamos de alguien que se expresa en el mundo jurídico, que tiene este voz y voto en el ámbito jurídico, pero no nos remitíamos en lo más mínimo a dignidad. Es Cicerón y Séneca quienes empiezan a hablar de que lo que va a caracterizar a la persona y lo que nos diferencia como humanos de los otros animales es que tenemos dignidad. Entonces, Séneca va a hacer una defensa hacia todos los esclavos y va a decir, es que el hombre es cosa sagrada para el hombre, indicando la reverencia y el respeto que debemos de tener entre los congéneres, y por lo mismo no podemos instrumentalizar o cosificar o tratar como una cosa a un ser humano, porque tiene dignidad, ¿no? Entonces vemos esta distinción de la palabra dignidad, porque en Roma, en la Roma clásica, la dignidad era la dignitas, que era el cargo que se utilizaba en la magistratura, y solamente personas con mucha valía o que hubieran hecho algo muy destacado para el Imperio Romano tenían la dignitas. Pero con Cicerón y Séneca el concepto de dignidad se humaniza y se va a referir ahora a que todas las personas tienen esta cualidad de ser valiosas per se, o sea, por sí mismas, por el simple hecho de ser humanos. Entonces, aquí es donde vemos cómo la palabra empieza a variar, las características de persona van a ser muy diferentes a cómo se nace en un principio con Grecia y lo que continúa Roma. Entonces ya estamos hablando de una Roma muy tardía, y así vemos cómo se constituye la evolución de la palabra, ¿no? Entonces, aquí continuamos, después ya se hacen las máscaras muy sofisticadas, como pueden ustedes apreciar en estas imágenes, ¿no? Y bueno, como yo les decía, ya Séneca y Cicerón pugnan por esta idea del valor intrínseco que distingue al ser humano del resto de los animales, ¿no? La pugna de la palabra persona, vamos a ver que siempre va a estar en torno a distinguirnos del resto de los animales, que nos hace especiales y diferentes al resto de los animales. Eso es algo que vamos a tener mucho en mente, y que el derecho lo va a retomar para decir, bueno, solamente el humano es centro de imputación normativa, pero para ello pues vamos a ver cuál fue toda la disquisición. Entonces, hasta ahorita ya hemos analizado la etimología, la gramática de este concepto que, como pueden ver y apreciar, se remonta históricamente a muchas situaciones, tiene una evolución de muchos años hacia atrás. Entonces es muy interesante el concepto. Ahora, lo que vamos a ver, ¿no?, es que cómo han sido las diferentes acepciones de persona a lo largo del tiempo. Hasta ahorita cubrimos a Grecia, a Roma. Los etruscos también hablaban del prosopón, son ellos también los que hablan de prosopón. Entonces todos ellos hablan de esto, de la persona, del personare, y vamos a llegar pues a la tradición canónica, porque acuérdense que cae el imperio romano, y entonces viene el bizantino, que ya
tiene estos tintes cristianos ya completamente. Entonces viene la tradición canónica en torno a conceptualizar a la persona. Y aquí tenemos dos grandes representantes que vamos a tener y vamos a remitirnos al concepto clásico de persona que es en Boecio, ¿no? Pero antes de ello, bueno, aquí les pongo yo en estas diapositivas que en la Edad Media, que está guiado por una filosofía patrística. Patrística se le dice así porque ellos toman a Platón para hacer filosofía en la Edad Media, por eso es la tradición patrística, que es en los primeros años de la Edad Media, donde se apoyan de Platón para hacer filosofía. Y ellos son los que de nuevo vuelven a humanizar el concepto de persona y dicen, bueno, tengo que definir a la persona y por qué en el derecho canónico nos tenemos que remitir, porque la discusión en la Edad Media con esta tradición religiosa cristiana era, judeocristiana, perdón, era la idea de, pues somos la creación máxima, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso se llama en la tradición de la escolástica, se llama la imago Dei, sí, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y entonces, como somos esa obra divina, tenemos que conceptualizarnos especialmente, no podemos ser iguales a los animales, ni a las plantas, ni a los árboles, somos algo diferente y tenemos entonces que conceptualizarnos, porque estamos hechos a imagen, semejanza de Dios y tenemos entonces que tener un concepto, una referencia especial, ¿no? De ahí que empieza todo este movimiento en cuanto al concepto de persona. Y vamos a ver que dicen, bueno, la experiencia Dios, Cristo, cuando vino se encarnó en una persona, ¿no? Entonces por eso tenemos que hacerlo algo muy, muy especial. Y van a empezar a venir las características de, bueno, ¿en qué nos hace ser persona? ¿Por qué somos diferentes a los animales? Aparte que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque eso es la tradición judeocristiana, que es de que por eso se encarnó Dios, el Hijo de Dios, en una persona. Pero aparte de ello, que dice, bueno, estamos semejándonos a Él, pero ¿qué otra cosa nos hace diferentes, aparte de nuestro aspecto físico? Y vamos a ver que ellos van a encontrar qué es lo racional, ¿no? La idea de que podemos tener un lenguaje articulado, ¿no? A diferencia de otros animalitos que tienen su lenguaje pero no es articulado, el ser humano sí lo tiene y tiene también la capacidad de ver hacia el cielo, lo cual no pueden hacer el resto de los animales, al menos eso es lo que sostenía la tradición patrística y luego la escolástica que hace filosofía, es escolástica porque hace filosofía tomando en cuenta a Aristóteles, se valen de Aristóteles para hacer filosofía, y ya Aristóteles decía, somos diferentes a los animales porque nosotros no estamos erguidos, el humano está erguido y puede ver hacia el cielo, puede ver hacia su creador y tiene lenguaje articulado. Y la idea del lenguaje articulado es el verbo, y el verbo pues es racionalidad. Si podemos comunicarnos es porque somos racionales, porque tenemos un logos, un pensamiento, y lo transmitimos por medio del lenguaje, y eso es lo que también nos hace diferentes y especiales, ¿no? Entonces es muy interesante por eso lo que hace ahí la tradición canónica, por cómo empieza a conceptualizar la persona y las características que empieza a darle, ¿no? Eso lo hace muy, muy interesante. Bueno, ahorita les hablaré sobre esto, pero me voy a Boecio, que es la definición clásica en el derecho canónico de persona, y Anicio Manlio Severino Boecio, quien en su libro de la persona y de las dos naturalezas escribe, persona es la substancia individual de naturaleza racional. Y ahí está la cita. ¿Y a qué se refiere con la sustancia individual de naturaleza racional? Bueno, pues ahorita lo vamos a detallar un poco más, ¿no? La sustancia en la filosofía cristiana patrística se refiere a la cualidad de existir. Es decir,
no necesita algo para ser, para existir, no depende de nada para existir. Es una existencia autónoma, una realidad independiente. Por eso a eso se refiere la sustancia. Somos una realidad independiente. Existe y no depende de otra cosa para tener esa presencia en este mundo, ¿no? Eso va a evocarnos o eso viene del concepto de hipotasis, ¿no? La hipotasis significa la singularidad, lo que existe en la realidad, ¿no? En un estado subyacente. Entonces, este término que viene desde Aristóteles, no más que con él era hipokeimón, se refiere a aquello que permanece a pesar de todos los cambios. Es decir, que el entorno puede cambiar, puede modificarse el régimen político, las condiciones ambientales, pero la persona siempre va a ser singular y va a existir, y va a ser una realidad autónoma e independiente, ¿no? A eso es a lo que se refiere y por eso habla Boecio de esta sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Es lo singular que existe por sí mismo y cuya naturaleza es racional, ¿no? Tiene logos, puede pensar de una manera sin pasiones, sin que medien los instintos, es como toma sus decisiones, a eso se refieren con que es racional, ¿no? Acá está Boecio, para que lo veamos. Luego Ricardo de San Víctor continúa con esto, ¿no? Es el Ricardo de San Víctor, también viene de esta tradición patrística, y él dice es que la persona goza de capacidad para recrear su existencia interior y comunicar sus conocimientos, es decir, la capacidad de introspección que tenemos, de pensarnos a nosotros mismos, eso es lo que nos hace ser persona y que aparte lo podemos comunicar, ¿no? De manera articulada. Entonces, como ven, todo es en torno a la posibilidad de pensar, que por eso mucho se les ha despreciado a los animalitos y se los diferencia, se los aparta del humano, porque dicen es que él no piensa, es que él no es racional, entonces no puede ser persona. Lo que quiero remarcarles con esto es cómo la persona, pues aparte de ser individual, aparte de ser una singularidad, es siempre algo racional, ¿no? Al menos en estos conceptos de edad media canónicos, así es algo racional, ¿no? Entonces, Ricardo de San Víctor, pues también con esta introspección se refiere a que la persona, pues es intimidad, ¿no? Es aquello que también no se puede comunicar porque hay cosas íntimas que conocemos de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, y eso no lo comunicamos, ¿no? De ahí lo que Ricardo de San Víctor señala, ¿no? Por eso él dice, la persona es incomunicabilidad, ¿no? Es aquello que no se puede transmitir hacia los demás, pero que se recrea en el medio interno, ¿no? Es una vivencia del yo de forma interna, ¿no? Es una autoposesión del sí mismo, ¿no? Luego vamos a ver a Santo Tomás de Aquino, que él ya nos va a dar la definición clásica en el derecho canónico, que luego se va a ir así al derecho germánico, y esto es que él siguiendo esta doctrina que yo les adelantaba de la imago Dei, ¿no? De lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios, él va a decir, pues por eso es digno, porque es de naturaleza divina, ¿no? Está representando algo que es divino, el ser humano representa algo que es divino y por eso tiene dignidad y participa de la capacidad del verbo de hablar, ¿no? Y entonces se entiende a Dios porque esa capacidad de abstracción que nosotros tenemos, pues es entendimiento de Dios, ¿no? Entonces por eso él va a decir, somos, o sea, tanto nuestro cuerpo como nuestro pensamiento, ¿no? Eso nos constituye en personas, somos una totalidad, no solamente es el pensamiento, sino también el cuerpo que alberga la representación de lo que es divino y eso es digno, ¿no? Eh, Acá está Santo Tomás de Aquino para que lo conozcan. Bueno, la imago Dei de la cual ya les estuve hablando, imago se refiere a lo que es semejante, lo que pertenece, lo que es igual a, y hay toda una disquisición ahí, que ahorita no la vamos a ver, normalmente esto lo vemos en posgrado,
¿no? Esto no lo vemos acá, pero bueno. Entonces, Santo Tomás de Aquino por primera vez hace la conjunción entre cuerpo y alma, porque ese, tanto el cascaroncito que alberga ese pensamiento es importante. Entonces, por eso Santo Tomás de Aquino es interesante, porque él, todos los demás autores, si ven a Boecio y a San Víctor, están pensando solamente en lo racional, en la mente, y no toman en cuenta el cuerpo, pero Santo Tomás de Aquino sí iba a decir, la persona también es cuerpo y alma, porque el cuerpo alberga esa alma, ese logos, y por eso los dos son esenciales, porque si no, no puede existir la persona ni encarnar la dignidad intrínseca. Entonces, él lo que va a cambiar es la palabra substancia. Acuérdense que Boecio decía, es la substancia individual de naturaleza racional, y Santo Tomás de Aquino va a decir, substancia no es subsistencia, ¿no? Va a decir, es la subsistencia individual de naturaleza racional, es lo que él va a conceptualizar como persona. ¿Y por qué subsistencia? Porque pretendía hacer énfasis en la esencia racional que permite al ser humano relacionarse consigo mismo, con sus congéneres y con Dios, ¿no? También esto es otra característica de la persona, que se puede relacionar. La persona, y eso cuando lo veamos sociológicamente, en la referencia sociológica, la persona siempre es relación. Somos persona ante la mirada del otro porque tenemos relación con él. Entonces, y esta tradición viene desde Santo Tomás de Aquino, ¿no? La posibilidad de relacionarse, por eso él habla de una subsistencia racional, que se va a expresar tanto en lo interior como en lo exterior, ¿no? Y bueno, Santo Tomás de Aquino habla del Homo larvartus en sus textos, que es el hombre germen, la larva, y la larva en latín antiguo significaba la máscara. Y volvemos al concepto de máscara, ven cómo se retoma, por eso prosopon, personar, y seguimos con esta tradición, de ahí que hablemos de él. Entonces él en sus textos, cuando está conceptualizando a persona, habla del Homo larvartus, que es el hombre germen, que se refiere a la máscara, ¿no? Que así se le designaba en latín, en el latín ya de Santo Tomás de Aquino de sus tiempos, a los actores en el teatro, ¿no? Así que seguimos con eso, con esa tradición, para que vean qué bonito es. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es la acepción del concepto de persona, que es etimológica, gramatical, filosóficamente, porque estuvimos remitiendo a la filosofía patrística y escolástica, que caracteriza también a la tradición canónica, y ya hemos cubierto bastantes de los conceptos. Ahora nos resta, ¿no?, que ya estuvimos viendo también la evolución del concepto de persona. Bueno, nos resta ver lo que es lo más reciente filosóficamente que les he hablado, que es persona, ¿no? Nos resta ver esa parte, y nos resta ver la parte de la construcción social, que es la persona, ¿no? Entonces vamos a tomarlo con calma, porque ahorita los bombardeé muchas cosas. Al final haré una síntesis de esto, no se preocupen, porque yo entiendo que son muchos conceptos, ¿no? Entonces, como ven, voy a darles este concepto filosóficamente hablando, ¿no?, que somos una urdimbre hospitalizada de emociones, respuestas emocionales, sentimientos, pensamientos, conocimientos, valores personales, cosmovisiones, temperamento, carácter, recuerdos, tanto los vividos como los apócrifos, pirámide de expectativas, sesgos cognitivos, veracidad o morigeración de propósitos y deseos, catálogo de distracciones, hábitos, que nos individualiza indefectiblemente. Hay que agregar cuestiones biológicas, biográficas, económicas, políticas, religiosas, determinismos de clase social, inercias, ideologías o algo tan peregrino como a la vez modular como la fecha y el lugar en que uno naciera. Ambos con su orden normativo, jurídico, educativo, cultural.
etcétera, ¿no? Esto lo extraigo de Valle José Miguel, no hay dos personas ni dos conclusiones iguales, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Filosóficamente, bueno, es que la persona es algo irrepetible y la persona, de acuerdo a las nuevas posiciones filosóficas, que ya no son esta tradición canónica, se refieren a que la persona pues también es emociones, sentimientos, instintos, recuerdos, relaciones con el otro, también es educación, también es el medio religioso, la moral de la que está impregnada ese ser humano, su cultura, todo eso hacia la persona. Entonces la persona es un entramado muy complejo de emociones, sentimientos, cosmovisión, temperamento, relaciones con los otros, el cuerpo de la persona. O sea, es una totalidad. No podemos hablar que la persona solamente existe por sí misma y que nada más es racional. No, la persona necesita de los otros para existir, por eso se relaciona, por eso tiene creencias en común. Y ese círculo de personas pues también lo inclinan a tener ciertos sentimientos y respuestas emocionales, ¿no? Así que la persona, como ven, es algo muy complejo. Jurídicamente nos dicen que la persona es centro de imputación normativa, y esto viene desde Kelsen. Kelsen también pues ya tomaba mucho de esta tradición filosófica medieval de la que les estuve hablando, entonces por eso él va a decir es centro de imputación normativa, es donde recaen derechos y obligaciones para que los pueda ejercer y para que pueda hacerse de esas obligaciones y cumplir con ellas. Esa es por excelencia la definición, hablando en términos de jurídicos. Y pues ya nada más nos faltaría, y por eso estamos en este aspecto, ya nada más nos faltaría pues la definición sociológica, que en sociología vamos a ver que la persona es relación y el concepto de sociología es que la persona es una construcción social. Es decir, somos persona, adquirimos ciertos hábitos, tenemos ciertas conductas, nos expresamos de determinada manera, tenemos una moral, somos parte de una cultura y perpetuamos esa cultura a través de la educación que le damos a nuestros hijos y de los mismos actos que llevamos a cabo en sociedad para vivir armoniosamente. Eso nos hace ser persona. Entonces, somos personas porque nos comportamos como persona, eso es lo que nos diría la sociología. O sea, tú eres persona porque te comportas como persona, no te comportas como perro, no te comportas como un gato, porque no son las conductas aprendidas socialmente. Socialmente no te enseñaron a comportarte como gato, sino que te comportaras como lo que se tiene de acercamiento a la idea de persona. Entonces, la sociología por eso dice, la persona es una construcción social. Hasta ahí. Entonces, otra cosa que yo quería decirles es que no se cubre en el temario, pero también en sentido estético, la persona pues también va a ser este rostro, cómo nos representamos y cómo nos perciben los otros, ese es un sentido estético de la persona. El rostro también nos da identidad, ¿no? Porque cuando tenemos la imagen de alguien decimos, es tal, y lo identificamos, ¿no? Incluso evocamos la forma de ser de esa persona, sus cualidades, sus defectos, bueno, porque las tradiciones estéticas, sobre todo de teatro, dicen, bueno, la persona es identidad por su rostro. Entonces también somos personas porque tenemos facciones y determinados rasgos físicos, lo cual, bueno, ya lo verán en el derecho a la propia imagen. Ahí recuperamos toda esta tradición de la persona como rostro que da identidad y también es este rol que cumple ese rostro, ¿no? Que se evoca en el imaginario colectivo de las personas, ¿no? Entonces, hasta ahorita, esto es el concepto de persona. Entonces, recordemos, persona viene, recapitulemos, persona viene de prosopon, lo que está frente a la mirada, las máscaras que se ponían los actores en Grecia. Eso después permea en la cultura de Roma y se hace la personare, ¿no? El que se hace escuchar, porque también estas máscaras, como eran de madera,
tenían un meganófono acá para permitir que se ahuecara la voz y que pudiera llegar al gran auditorio. De ahí que por eso se diga que persona pues, es el que se hace escuchar, y viene toda esta tradición del que resuena personar, el que resuena, que se hace escuchar, ¿no? Y de ahí, si ven, bueno, ven en estas máscaras, está más pronunciado, más ahuecado aquí, ¿no? Si ven, sobre todo estas sí tienen meganófono, estas que les señalo, bueno, porque se hace escuchar, ¿no? Porque los auditorios eran grandes, no había micrófonos, entonces tenía que hacerse escuchar, ¿no? Y de ahí persona, pues va a ser la sustancia individual de naturaleza racional, que después será la subsistencia de naturaleza racional. ¿Por qué? Porque es también la unión de alma y cuerpo, ¿no? Y es racional y se puede relacionar con Dios y con sus otros, con su prójimo. Entonces, esto es la evolución de persona, de ahí la va a retomar Kelsen y va a decir, es el centro de imputación normativa por esta racionalidad que también va a caracterizar a la persona, ¿no? Es donde recaen, residen derechos y obligaciones para ser ejercidos, ejecutados y contraer obligaciones, ¿no? Así que esta parte. Luego, bueno, vamos a ver otro que va muy de la mano con esto, que es, bueno, ya vimos que en el derecho griego cómo era, ¿no? De hecho, en Grecia no había tanta distinción de la persona, de lo que sí se querían distinguir mucho era de los animales. Entonces lo que es Aristóteles hace todo un tratado para distinguirnos de los animales, porque sí estaba mucho el orgullo de ser humano y de no distinguir y de no ser similar a los animales. Entonces desde ahí se empieza a distinguir. El concepto de persona era únicamente para el ser humano. Luego en Roma va a variar, porque en Roma sí van a decir, no, para mí no todos son personas. Persona solamente es el que tiene un rol jurídico y activamente tiene participación en el mundo jurídico. Los esclavos, las mujeres, los enfermos mentales no son persona para el mundo jurídico, y entonces sí va a haber una digresión entre persona y ser humano. Entonces la palabra persona en Roma no se va a referir a los seres humanos, ¿no? A diferencia de Grecia, en Roma no va a ser así. Con los etruscos es casi lo mismo que en Grecia, ¿no? No son muy similares a Grecia y Roma, entonces siguen esa línea de pensamiento. En el derecho germánico, pues vamos a ver que también ya viene la idea de los bárbaros, no se habla todavía de dignidad. Entonces, persona también vamos a ver que durante muchos años el concepto, si bien se identificaba con los humanos, pues sí, pero humanos con ciertas características, porque si era alguien con una enfermedad mental y no se podía regir por sí mismo, no era persona. Incluso eso va a sobrevivir a los códigos, por ejemplo, el código de Napoleón, que va a hablar de estas personas que no se pueden regir por sí mismas y hay que privarlas de personalidad jurídica. Entonces, como ven, a lo largo de la historia del derecho, pues persona no siempre se ha remitido o corresponde con ser humano, ¿no? Sino que vamos a decir, bueno, es que persona es que el que sí es racional y entonces sí entiende lo que hace en el mundo jurídico. Y esto pues también va a causar que se discriminara durante mucho tiempo a personas de otro color, porque viene también esto es que no está hecho a la imagen y semejanza de Dios clásica, entonces no puede ser persona, entonces lo puedo esclavizar. Y eso va a permitir el mismo concepto de persona, y por eso les digo, es tan complejo y tan esencial, va a permitir pues también a su vez discriminar a seres humanos y permitir la esclavitud de ellos, o permitir tener una tutela sobre ellos, como lo que se dio aquí en las Américas, las encomiendas, ¿no? Que decían, bueno, es que es como menor de edad el indígena, entonces alguien se tiene que hacer cargo de él. Entonces, si bien no lo esclavizo, pero tampoco le reconozco su capacidad plena de ejercicio para actuar en el mundo. Entonces, el concepto de persona, al menos en esta evolución de los derechos, en el derecho romano, con los etruscos, con los germánicos,
Pues la palabra persona, históricamente su evolución remite a discriminación, porque como no era racional o no se parecía a Dios, entonces no era persona. También pues a la mujer se le dejaba a un lado y no era persona. Luego pues en el derecho canónico, como ya estuvimos explicando, pues, la persona también se va a referir al ente racional, a lo que tenga alma. Por eso los animales son sin, ¿no? Sin ánima, el que no tiene alma. Entonces la persona va a ser la que sí tiene alma, la que es racional. Esa alma está albergada en un cuerpo y va a caracterizarse por poderse expresar racionalmente y tener un lenguaje articulado. Entonces, en estos aspectos es que tenemos a la persona en este tipo de diferentes derechos donde hablamos del concepto y cómo está variando, ¿no? Afortunadamente, digo, y en el derecho canónico, pues sí, vamos a tener también esta digresión de que si es un enfermo mental, pues no lo tomamos en cuenta, si es mujer, tampoco la tomamos en cuenta, los niños, por ejemplo, pues tampoco los tomamos en cuenta, no son completamente racionales, los animales tampoco, entonces no son sujetos de derecho, ¿no? Ahora la evolución es diferente, nos hemos sofisticado, como yo les decía, la filosofía, la antropología filosófica han permeado al derecho y le han permitido conceptualizar a la persona de manera distinta, saber que no necesariamente tiene que ser racional para reconocerla como persona, sino porque es digna, porque tiene un valor intrínseco, porque no merece ser cosificada, porque es sentimientos, tiene emociones, se relaciona con otros humanos u otros humanos se relacionan con ella, aunque ella no entienda muy bien, como en el caso de una persona con Alzheimer, pero el otro sí se quiere relacionar con. Entonces, eso nos va a permitir tener otra apertura y el concepto de persona pues ahora es aceptado extendido para todos los humanos y por eso se habla que todos los humanos tienen dignidad y por ende tienen derechos humanos, ¿sale? Así que hasta aquí me quedo en esta parte, ¿no? Ese es el concepto de persona. Ustedes, yo los invito a que con esto que revisamos aquí muy rápidamente pues, y traten de ver algunos textos, se remitan al concepto de, bueno, ¿y qué es persona? ¿Qué lo hace ser persona? ¿Por qué? ¿Por qué soy persona? La lechuga es persona, o sea, traten de pensar eso, traten de problematizar por qué los animalitos no son personas, ¿no? Aunque los animalitos, o la persona moral o colectiva, porque ella no es persona como yo, ¿qué la hace? Porque tiene una personalidad jurídica, pero es sujeto de derecho, ¿no? Y eso lo verán en unidades sucesivas. Pero es persona. Entonces ahí vienen estas variaciones que yo les invito a que lo piensen porque el concepto de persona es muy rico, es muy bonito como ven, su tradición, qué bueno que la podamos recuperar en aulas. Entonces los invito a que piensen en el derecho el concepto, perdón, de persona. Por ahora concluimos con esta parte del temario, que es el origen de la palabra persona. Muchas gracias. Continuamos con nuestro estudio de la unidad 5. Ahora nos vamos a referir al tema del nasciturus. El nasciturus es el concebido no nacido. Es decir, no estamos hablando el que está aún en el claustro materno y que no ha nacido. Y vamos a ver qué personalidad jurídica, qué derechos, cómo se le reconoce en el ámbito jurídico. Como ya recordará, y por eso es bien importante empezar con el concepto de persona, en Roma no se le conoció al nasciturus porque no tenía caput romana, que era esto que hablábamos del pater familias, que sí tenía la caput romana porque era libre, tenía familia, tenía patrimonio. Bueno, el nasciturus no, es decir, esta esperanza de ser humano que aún está concebida pero no ha nacido, pues no, evidentemente no tenía lugar en la doctrina del derecho romano. Por consecuencia, no tenemos ninguna referencia. Luego en el derecho canónico, pues sí empieza, pero va a ser muy tardía, porque vamos a ver que en los primeros siglos, hasta el siglo VII después de Cristo,
se decía que el alma llegaba, por eso era el alumbrado, se hablaba de, es que alumbró, es el alumbrado, porque se decía que la mujer al dar a luz, el niño, la niña abría los ojos y en ese momento veía la luz y le llegaba el alma al cuerpo. Entonces antes no tenía alma y de alguna u otra manera pues no tenía personalidad, no era una persona para el mundo canónico, y eso fue hasta el siglo VII. Luego, y por eso en el derecho canónico, en una primera etapa, la figura del nasciturus no existía. Después vamos a ver que esa posición cambia y pues sí, efectivamente se va a hablar de que existe este derecho del nasciturus. Esto lo vamos a ver ya en un derecho canónico muy moderno, no es un derecho canónico tan arcaico, sino ya muy moderno, porque hay un problema de sucesión de este matrimonio en el que luego desaparecía el varón, porque se iba a la guerra, ya no aparecía, y la mujer quedaba encinta, y entonces, ¿cómo quedaba lo de la definición del patrimonio? ¿Cómo se iba a diferir ese patrimonio, esa sucesión? Y entonces, por ese derecho canónico, ya más tardío de Edad Media, más adelante de Edad Media, entonces sí se va a hablar de la figura del nasciturus y qué se va a hacer con el nasciturus, si se le va a reconocer personalidad. Y sí, ya en este derecho canónico ya muy moderno, ya después de la Edad Media, sí se le va a reconocer personalidad jurídica al nasciturus, ¿no? Eso por una parte. En el derecho germánico, pues tampoco se conoció mucho la figura del nasciturus. Lo cierto es que no regía, ya, yo como les decía, nos debemos de remitir a Edad Media, sí, pasando Edad Media, por los problemas que surgieron de las desapariciones de personas, por irse a la guerra, entonces sí le damos importancia al nasciturus y se empieza a gestar la figura. Ahora, vamos a ver cómo está regulado aquí en la Ciudad de México, que también puede ser efectivo para otras entidades federativas. De todas maneras, yo siempre les digo que vayan a su legislación, que vean sus códigos civiles, para que ustedes puedan apreciar cómo estas figuras están reguladas en su entidad federativa, ¿no? Entonces, veremos, ya les adelantaba yo, el nasciturus es el concebido pero no nacido, el que aún está en el claustro materno, en el vientre materno, ¿no? Y a pesar de que no es persona, porque les voy a hacer una aclaración antes de esto, en la doctrina jurídica tenemos diferentes posiciones teóricas que nos hablan de cuándo es persona un ser humano, cuándo pues entra bajo la protección de la ley. Y vamos a encontrar varias que voy a explicar aquí para que sepamos en México por cuál opta. Tenemos la teoría de la concepción, que es la primera, acá está, se las voy a señalar, la teoría de la concepción, y esta dice que desde el momento de la concepción, es decir, que se unen las células sexuales femenina y masculina, ya hay concepción, desde ese momento es persona y desde ese momento entra bajo la protección de la ley. Luego está la teoría del nacimiento. Y la teoría del nacimiento, pues simplemente va a decir, lo considero sujeto de derechos y obligaciones cuando nace. Antes no. Luego está la teoría ecléctica, que va a decir, bueno, yo acepto que cuando nace es persona, pero voy a hacer una ficción, o sea, voy a hacer creer lo que tiene personalidad jurídica ese concebido para ciertos efectos legales, ¿no? ¿Por qué? Porque es una expectativa de persona, es una expectativa de vida y por eso si va a tener ciertos efectos legales como adquirir por herencia, entonces le voy a reconocer personalidad jurídica, voy a hacer una ficción, voy a hacer de caso como que ya nació y voy a decir que ya tiene personalidad jurídica. Por eso es una teoría ecléctica que dice, bueno, para algunos casos sí,
sí lo reconozco a pesar de no haber nacido. México, de una vez se los adelantó, opta por esta. Por eso tenemos pie a la figura del nasciturus, porque México está optando por esta posición teórica. Por eso es muy importante conocer la teoría para saber el espíritu de nuestra ley. Luego está la otra, que es la teoría de la viabilidad, ¿no? Y dice, a mí no me basta con que nazca, tiene que nacer viva y viable, es decir, tiene que sobrevivir fuera del claustro materno 24 horas, tiene que tener esta aptitud para ser independiente de la vida en el claustro materno, y entonces yo lo reconoceré como persona. Y la última es la teoría psicológica, que dice, bueno, cuando se desarrolle la conciencia del individuo y tenga un desarrollo cognitivo, una madurez intelectual plena y que se pueda gobernar a sí mismo, entonces yo lo voy a reconocer como persona. Esta teoría casi no se aplica porque, como ven, dejaría muchos a un lado. Por ejemplo, a un adolescente no se le desarrolla el neocórtex, que es esta parte de aquí que nos ayuda a saber, a futurearle, ¿no? Si yo tomo esta decisión, puede pasar esto, aquello y el otro. Bueno, el neocórtex nos ayuda a hacer eso. Y el neocórtex no se acaba de desarrollar hasta los 23 años. Entonces, es un montón de chicos, el adolescente por eso se caracteriza por ser muy impulsivo y no medir las consecuencias de sus actos, porque el neocórtex no está desarrollado, ¿no? Entonces no se puede gobernar por completo a sí mismo, y esto implicaría dejarlo sin protección, sin resguardo de la ley. Por eso la teoría psicológica casi no se usa, pero nosotros, como yo les decía, y por eso me permití remitirme acá, usamos teoría ecléctica, asumimos esa teoría en el Código Civil, vamos ahorita a apreciarlo en los artículos, y por eso damos pie al nasciturus. Entonces decimos que es el nasciturus está concebido, no ha nacido, pero pues ya vamos a reconocerle ciertos derechos para lo siguiente. Si va a adquirir por herencia, legado o donación, lo voy a tener como si ya hubiera nacido. Esa es la figura del nasciturus. O sea, está concebido, pero para ciertos efectos legales, porque va a adquirir por herencia, legado o donación, yo lo voy a tener como si ya hubiera nacido, voy a hacer esta ficción jurídica y le voy a reconocer personalidad jurídica, y desde el momento de la concepción yo lo voy a empezar a proteger, entrará bajo el resguardo de la ley. Esa es la acepción que hace, y así está regulado el nasciturus aquí en México. Me permito leerles esto, que no es mío, es de Asprón Pelayo, ¿no? El nasciturus tiene que ser concebido en vida del donante y del de cuyos, o sea, de cuya sucesión se trata, el que va a heredar, ¿no? Tiene que estar concebido en vida de ellos, si no, no se le puede dar esta protección. Señala el maestro Asprón Pelayo, son incapaces de heredar por falta de personalidad jurídica los que no estén concebidos al momento del fallecimiento del autor de la herencia, o cuando estándolo no nazcan vivos y viables. Vamos a ver esta condición que impone ahí, porque pues si ustedes leen el artículo 22, esto viene en el artículo 22 del Código Civil para la Ciudad de México, se refiere a que ese artículo empieza de la siguiente manera. Se los voy a buscar aquí, denme un momento, o por acá. Quiero que vean el artículo. Siempre es importante remitirnos a los artículos. Ahorita pues normalmente los leemos en clase para que los conozcan, pero ahorita me permito leérselos a pesar de que los vaya a aburrir un poco, porque si no, tal vez nunca les dé curiosidad y lo lean, pero es importante que ustedes por su parte los lean, conozcan la reglamentación y vean los artículos que rigen estos temas. Ahora, artículo 22, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Ahí está la teoría ecléctica. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Ahí está, figura del nasciturus y teoría ecléctica, como yo les mencionaba. Y va a decir, para ciertos efectos declarados en el presente código, yo lo tengo por nacido, no para todos. Por eso yo les decía, para herencia, legado o donación, se le va a tener bajo la protección de la ley. Para otros efectos, no. ¿Sale?
Y eso lo vamos a encontrar en artículos sucesivos. Ahorita les voy a mostrar los artículos que expresamente, por eso dice, para los efectos declarados en este código se le va a tener por nacido. Ahorita vamos a ver los artículos que en específico mencionan ello, ¿sí? Para que los tengamos en mente, ¿sí? Y acá viene la condición de la que nos hablaba Asprón Pelayo, el maestro, y está en el artículo 337 del mismo ordenamiento legal. Y dice, para los efectos legales, solo se reputa nacido el feto que desprendido enteramente del seno materno vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. Faltando alguna de estas circunstancias, nunca ni nadie podrá entablar demanda sobre la paternidad. Es decir, como si no hubiera nacido para el derecho, para el mundo jurídico, no existió. ¿Por qué? Porque no era viable, ¿no? Con viable se refiere a la capacidad de mantenerse con vida fuera del claustro materno, o bien, pues esa es una opción, o bien que se ha presentado vivo ante el registro civil. Entonces se configura la condición y tenemos al nasciturus, tenemos el nacimiento por completo y hay una personalidad jurídica ya reconocida y entra bajo el auspicio y la protección de la ley, ¿no? A esto se refiere el artículo 22 y 337 del Código Civil para reconocer la capacidad jurídica de las personas, ¿no? Estos son muy importantes que ustedes los conozcan, por eso los pongo aquí, porque son los esenciales, son los que nos ayudan a resolver las controversias de remitirnos a capacidad, ¿vale? Entonces, ya vimos eso y nos vamos de nuevo a Naciturus, ¿no? Entonces, ya vimos esta parte, me voy a permitir leer esto porque recapitula lo que les digo y no quiero que se pierdan. Somos personas para el derecho desde que nacemos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 22 del Código Civil. Pero para ciertos efectos legales, adquirir por herencia, legado o donación, se tendrá por nacido al concebido en vida del autor de la sucesión o de la donación. El nasciturus adquiere los derechos desde que es concebido. Dichos derechos se resuelven y se verifican por completo a su favor cuando nace vivo, vive 24 horas o es presentado vivo en el registro civil. Y viable, es decir, cuando cumple con lo estipulado en el artículo 337 del Código Civil. Es decir, ya lo protejo desde la concepción, ¿no? No se le puede tocar, no sería factible un aborto en estos casos, ¿sí? No, porque ya está bajo la protección de la ley, porque va a adquirir por herencia, legado, donación, entonces lo mantengo, es mi obligación ya tenerlo bajo protección, pero los efectos legales por completo se van a verificar al momento de que nazca vivo y viable porque está cumpliendo con la condición que impone el artículo 337 del Código Civil, ¿no? Condición, ya ustedes lo verán con más detalle, pero es el acontecimiento futuro de realización incierta. No sabemos si se dará o no. Por eso hablamos de que hay una condición en el artículo 337, ¿sí? Y los artículos que nos remiten que dice, bueno, para estos efectos legales, ¿no? Que dice el artículo 22. Yo digo que lo tendré por nacido, pero para ciertos efectos legales. Entonces nos vamos al 353 cuater del Código Civil. Pueden gozar también de ese derecho los hijos no nacidos si el padre declara que reconoce al hijo de la mujer que está embarazada, ¿no? Entonces ya desde ahí. Ahí habla del nasciturus, ¿no? Que tiene derecho a este reconocimiento. El artículo 1314 del mismo ordenamiento son incapaces de adquirir por testamento o por intestado a causa de falta de personalidad los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia o los concebidos cuando no sean viables conforme a lo dispuesto por el artículo 337, ¿vale? Entonces, no tendrán personalidad jurídica si no fueron concebidos en vida del autor de la sucesión o no se les reconocerá esta personalidad jurídica si no son viables, ¿no? Luego, el 1391 señala, y por eso decimos, cuando va a adquirir por herencia, legado o donación. ¿Y por qué? Porque todas las disposiciones especiales a los legatarios se regirán por las mismas normas de los herederos. Entonces, si va a adquirir por legado, le va a aplicar las normas de los herederos de la herencia.
Entonces, por eso aplicamos para que adquiera por legado, aplicamos el artículo anterior, que era el 1314, porque aplica por igual. Recordar o hacer aquí el paréntesis, ¿no? Por herencia es que va a heredar a título universal, va a heredar todo, pues, y por legado es que solamente va a heredar un bien en particular o determinados bienes en particulares, pero no la totalidad de la masa hereditaria. Sin embargo, todas las disposiciones de los legados, perdón, de todas las disposiciones de la herencia universal se aplican a los legados, ¿no? Por eso aplicamos o extrapolamos la figura del nasciturus para el legado también, ¿no? De eso lo explica. Luego, en donación nos vamos al artículo 2357. Los no nacidos pueden adquirir por donación con tal de que hayan estado concebidos al tiempo en que aquella se hizo y sean viables conforme a lo dispuesto en el artículo 337. Por eso yo les leía el 22 y el 337 a riesgo de que se me aburrieran, pero lo hacía porque, como ven, los artículos se están refiriendo a ellos, entonces teníamos que tener primero esa referencia, ¿no? Entonces, esa es la figura del nasciturus en la Ciudad de México, se refiere al concebido pero no nacido, que entrará bajo la protección, bajo el resguardo de la ley. Se hará una ficción jurídica, me van a hacer creer que está ya nacido, que ya tiene personalidad jurídica porque va a adquirir por herencia, legado o donación, que son los efectos legales que nos marca el Código Civil. Esa es la figura de nasciturus. Váyanse a sus códigos, repásenla, pero con que ustedes tengan en mente que es, si es el concebido, o sea, todavía está en el vientre materno, no tiene personalidad jurídica, pero como va a adquirir, porque así lo están dejando en un testamento, le van a dar una herencia, le van a dar un legado o le van a hacer una donación, y a pesar de estar todavía en el claustro materno, le van a conceder una personalidad jurídica ficticia y lo vamos a tener ya como nacido para efectos legales, ¿no? Para ya admitirlo y que entre en esa sucesión y que entre también esa repartición del legado. Para ello ya lo tendremos en estos efectos. Entonces, este concebido pero no nacido tendrá estos efectos siempre y cuando vaya a adquirir por herencia, legado o donación. Espero que les haya quedado claro. Sí fue muy reiterativo, pero quiero que se lo aprendan y se lo aprendan porque sin memoria no hay aprendizaje. Entonces, tienen que memorizar y repasar esto una y otra vez, a fuerza de que yo los aburra, para que este conocimiento se convierta en memoria a largo plazo y ya cuando sean unos abogados de 10º semestre se acuerden de esto y toda su vida profesional recuerden estos conceptos que, como les digo, son claves y son fundantes de todo el derecho. Gracias. Y vamos por último a ver en este apartado lo que es los nuevos criterios en torno a la capacidad y por qué las personas con una disminución o con una enfermedad mental tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y a que en la medida de lo posible se les deje ejercer sus derechos y contraer obligaciones en la medida de lo posible. O sea, te lo vamos a ver. Déjenme les comparto la última pantalla, que es esta. Y bueno, se llama Estudio Particular de la Capacidad. ¿No? Entender, porque durante muchos años, esto es muy importante, porque durante muchos años, o también durante siglos, se tuvo la idea de que las personas con alguna discapacidad pues no tenían personalidad jurídica y por ende no tenían voz y voto en el mundo jurídico y que necesitaba que alguien las sujetara, en este caso el tutor, y que esta persona sustituyera su voluntad en el mundo jurídico. Y esta idea ha propiciado mucha marginación y estigmatización de las personas. Entonces, vamos aquí también a entender los conceptos de discapacidad y veremos que no afectan del todo, no afectan más bien la personalidad jurídica de alguien, una persona con discapacidad, ya sea física o mental,
tiene la misma personalidad jurídica que otra, y esos son los nuevos parámetros del derecho, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Entender, bueno, primero me voy a referir a discapacidad para que la entendamos con la incapacidad de ejercicio, ¿no? Que viene. Entonces, discapacidad. La persona con discapacidad es todo ser humano que presenta temporal o permanentemente alguna deficiencia parcial o total de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, que le limitan la capacidad de realizar una o más actividades de la vida diaria y que puede ser agravada por el entorno económico o social, ¿no? Esto es del artículo 2 de la fracción 13 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es de la Ciudad de México. Hay otras definiciones de discapacidad, sí, pero esta me pareció la más pertinente para que la tuvieran y tuviéramos una noción de discapacidad, ¿no? Tenemos también que en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es de 2006, se establece lo siguiente: reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿A qué se refiere con este rollo que nos está echando el preámbulo? Bueno, a que se tendrá un enfoque social de la discapacidad, que ahorita veremos en qué consiste, y que eso no hace mella para que la persona tenga una participación activa. A pesar de su condición de discapacidad, eso no implica que la podamos marginar y que no tenga una participación plena y activa en la sociedad, ¿no? Al contrario, hay que darle accesibilidad, hay que permitirle que en la medida de lo posible la persona interactúe y tome decisiones con la colectividad. ¿Por qué? Porque tiene personalidad jurídica y la tenemos que reconocer como persona, ¿no? Enfoques de discapacidad. Esto es muy importante porque, como yo les decía, se tiene la idea muy arraigada por muchos años, por muchos siglos, que la discapacidad le impide a la persona ser tomada en cuenta o como centro de decisión. Y es una idea errónea, ¿no? Entonces, hay varios enfoques de discapacidad. Estos los estoy sacando del manual de aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de ahí lo estoy extrayendo, y hay mucha doctrina al respecto. Vamos aquí a hacer un resumen. Está el enfoque de discapacidad eh, benéfico, es el enfoque de beneficencia, y ahí que dice, bueno, que estas personas que no pueden valerse por sí mismas son de alguna u otra manera dependientes de la bondad del el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellas no pueden valerse por sí mismas y entonces son un problema individual con el que deben de cargar el resto de la sociedad, ¿no? Por eso es de beneficencia. Entonces aquí no se les ve como un centro de decisión, sino como que se puede disponer de ellos siempre y cuando obre la buena voluntad de la sociedad, y por ello pues la sociedad dice, pues yo tomo como una carga, pero no te doy integración. Te ayudo, pero no te doy integración. Ese es el enfoque de beneficencia. Luego, es uno de los enfoques más dominantes a la actualidad, es el enfoque médico, y en este pues se ve a la discapacidad como una enfermedad, como una patología. Sí, evidentemente sí lo es, pero no solamente se debe restringir solamente a las decisiones entonces médicas, porque al ver a la discapacidad como una enfermedad, se ciña que solamente el médico puede conocer sobre esta discapacidad, que se le ve como un enfermo, y entonces necesita al médico, y solamente el médico puede intervenir y decidir por esta persona, cuando no es así. Cuando la persona también es un paciente, tiene dignidad y tiene derechos, y debe de ser tomada como centro de decisión, y no puede ser que el médico, por muy especialista que sea y que domine los conocimientos, disponga de ella. Entonces, esas son las críticas también que se le han hecho a este enfoque de medicina, en donde el experto dispone por virtud de ser nada más experto, y por eso dispone de las personas con discapacidad, ¿no? Es un enfoque que todavía predomina mucho, pero pues debemos de aprender que si bien es una patología, si bien es una alteración, la discapacidad, a ese estado de bienestar que es la salud, que está alterada por esta discapacidad,
Si bien sí es una patología, no quiere decir que solamente el médico pueda conocer y disponer de la persona. Está el tercer enfoque, que es el enfoque social, y el enfoque social, y ese es el que sigue la convención que estábamos ahorita analizando, ¿se acuerdan? En las primeras diapositivas. Bueno, se considera que a la discapacidad como una consecuencia de las barreras que el entorno le impone al individuo. Es decir, tú, el entorno, eres el que no le permite al individuo integrarse. ¿Por qué? Porque estás viendo que, por ejemplo, no puede caminar y tú haces escaleras, no le pones rampas. O tú estás viendo que su necesidad es leer en braille porque es ciego, es débil visual, y no haces libros en braille. Entonces tú eres el que le estás, tu sociedad le pones barreras para que esa persona no se pueda integrar, ¿no? Entonces ese es el enfoque social que nos dice, es una brecha entre el individuo y la sociedad, porque la sociedad le pone barreras para que se integre, ¿no? eh, el último enfoque, bueno, este ya lo vimos, ¿no? Que es el enfoque de la medicina. Y bueno, el enfoque social lo que dice es, tenemos como sociedad que trabajar y eliminar con políticas públicas y económicas para eliminar esas barreras que le hemos puesto a estas personas con discapacidad, ¿no? Y eso implica, pues, reformula leyes a su favor, ayúdalas a integrarse, ten otros criterios, reforma tus leyes para que eliminemos esas barreras, ¿no? Y el último enfoque es el enfoque en derechos humanos, que dice, bueno, si bien tiene una discapacidad y es una patología y esto, tiene dignidad. Y si tiene dignidad, es acreedora de derechos humanos. Entonces yo voy a tratar a esa persona como pleno centro de derechos humanos, y voy a tratar de tener todas las políticas y que todas las leyes sean tendientes a procurar la protección de la dignidad de esa persona. ¿Sí? A eso se va, digo, a eso se refiere, ¿no? De eso va. Recordando que la dignidad se encarna como ese respeto por sí mismo y ese valor intrínseco que una persona tiene por el simple hecho de ser un humano, que por eso no debemos de cosificarla ni instrumentalizarla, es decir, no tenemos por qué tomarla como un medio para un fin, sino que esa persona por sí sola es un fin. Esto implica pues una estimación, ¿no? Tenemos que tener una estimación nada más porque es persona, no nos debe interesar si tiene discapacidad o no, yo la voy a tratar igual y la tengo que estimar porque tiene dignidad, ¿no? A eso se refiere el enfoque en derechos humanos, ¿no? Ahora, es importante y nos sirve, ¿qué ha pasado? Tenemos el caso de personas que son marginadas por ser enfermos mentales, ¿no? O sea, realmente no afecta mucho en el ámbito jurídico a las personas con una discapacidad física, no afecta tanto, pero sí se meten mucho con las personas que tienen una discapacidad mental, porque piensan que no se pueden gobernar a sí mismas y que entonces hay que estar disponiendo de ellas y hay que sustituir su voluntad, porque si no ellas pueden estropear su patrimonio y su vida. Esto se ha mantenido mucho, de hecho, si quieren, váyanse al caso de Britney Spears, que está muy de moda ahorita. Bueno, recurro como material didáctico a Britney, porque lo que se ha hecho con Britney es que está en una tutela, su padre tiene la tutela y ella es mayor de edad, pero está diagnosticada como bipolar, y entonces Britney lo único que puede hacer es trabajar. No puede administrar sus finanzas, no se puede casar, no puede tener la custodia de sus hijos, no puede cambiarse de domicilio, no puede disponer más allá de su persona porque no tiene plena capacidad de ejercicio, tiene esta incapacidad de ejercicio dictaminada, y entonces todo lo tiene que hacer de acuerdo a lo que diga su tutor, y lo único que puede hacer Britney, de acuerdo a ese régimen que la ha sometido el juez, es trabajar. Solamente para eso se le reconoce capacidad de ejercicio, y para las otras cosas no. Entonces ella está realmente limitada en cuanto a su acción y en la disposición de su persona y las decisiones relativas a su persona. Pues esto es lo que muchas veces ha pasado con los enfermos mentales. Britney porque es un caso mediático, pero hay infinidad de personas que son sometidas a todo esto, ni nos enteramos, ni lo sabemos,
y desafortunadamente pues ellas no tienen autonomía y no pueden disponer de sí mismos, lo cual es muy triste. Entonces, ahora los nuevos cambios que han habido es que en las legislaciones a nivel internacional se habla de que estas personas tienen derechos y que no porque tengan una discapacidad intelectual, eso quiere decir que podamos disponer de ellas y privarlas en absoluto de su personalidad jurídica. Entonces, están como referencia, si alguien las quiere leer, lo que desee, bueno, está la Ley de Actos Mentales de 2005 de Inglaterra, en la que apuesta por sociedades civiles con fondos gubernamentales que celebran contratos con personas discapacitadas con el fin de apoyarlas gradualmente, ¿no? O sea, se les reconoce su capacidad tanto así que pueden firmar con estas ONGs. Eh, y apuestan por jurisdicciones voluntarias que permiten analizar el grado de entendimiento que la persona tiene con respecto al acto en particular, con el fin de dictaminar si la persona necesita asistencia o no. De esta manera se evita una intervención total mediante un juicio de interdicción, ¿no? Y evitamos que sujetar a la persona y privarla de ser centro de decisión. Esto es lo que ha hecho Inglaterra. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, si hay una persona con esquizofrenia y dice, salí embarazada y quiero dar en adopción y también quiero que someterme a esterilización, lo que hará el juez es tener dos expertos a su lado, siempre por lo regular es un psiquiatra y un neurólogo o un psicólogo, y lo que se hace es un diálogo con esta persona para detectar si ella está comprendiendo el alcance de lo que va a hacer, de la trascendencia que va a hacer. Y mediante este diálogo y test que se le van aplicando por los expertos, se determina si ella está consciente plenamente, si entiende lo que está haciendo, y si no, bueno, se le va a dar un asistente y él le ayudará a tomar las decisiones, y si no, podrá ella sola tomar la decisión e ir sola a este centro de adopción y dejar al niño y firmar los papeles ella sola, y también pedir ella sola la operación. No necesitará ningún tipo de asistencia si es que así lo determina el juez. El chiste es ayudar a esta persona a que se pueda valer por sí misma para que se integre en la sociedad. Otras leyes también que están similares es la Columbia Británica de Canadá, que ha adoptado este mismo modelo, Australia, Colombia aquí también lo ha hecho en la ley 1306, digamos acá en Latinoamérica, con la ley de actos mentales de Colombia de 2009, que es una versión tropicalizada, ajustada de la ley de actos mentales. Bueno, si quieren leer alguna versión en español, pueden recurrir a esta ley sobre actos mentales de Colombia, que está muy bien hecha, para que comprendan un poquito qué es lo que quiere hacer el legislador y cómo estamos eliminando esas barreras sociales que le hemos interpuesto, ¿no? Acá, bueno, esto es parte estas son citas, ¿no? Que yo también aquí se las dejo, si quieren tomarle captura a la pantalla, bueno, para que vean de dónde estoy extrayendo los datos. Para mí es importante que ustedes siempre tengan referencia bibliográfica de dónde yo saco las cosas. Y bueno, pues tenemos diferentes instrumentos para clasificar las enfermedades, ¿no? Aquí se los voy a dar. Estos instrumentos es necesario que los conozca el legislador y también el juez para avalar bien sus decisiones y fundamentadas en instrumentos internacionales que nos ayuden a determinar una discapacidad mental, no a ojo de buen cubero, que normalmente se hacía esto, o por personas que no eran tan especializadas en el tema, que luego desconocen este tipo de instrumentos, a pesar de que son profesionistas y no conocen estos instrumentos. Entonces, no, tenemos que tener más cultura porque tienen plena capacidad de ejercicio esas personas y personalidad jurídica. Así que hay que ayudarlas. Entonces está la Clasificación Internacional de Enfermedades, edición 10, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, el Manual sobre Discapacidad Intelectual, la definición, clasificación y sistemas de apoyo, edición 11ª, de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. Pues todos estos instrumentos nos sirven para ello. Ahora, hay 4 grandes rubros, porque aquí nada más nos vamos a referir a la discapacidad mental.
que es la que llega a afectar mucho en la incapacidad de ejercicio, en el que yo prive a una persona de su capacidad de ejercicio, pues. Y las voy a explicar muy rápido, pero quien las quiera, bueno, le puede ir tomando captura de pantalla y las lee más detenidamente. Ahorita me voy más rápido para ya no tomar más tiempo. Una es el retraso cognitivo, ¿no?, que es una discapacidad intelectual que se caracteriza por las limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual, razonamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas, con la rapidez y experiencia. No hay una conducta adaptativa. Normalmente estas personas tienen que seguir una rutina diaria porque no, la inteligencia es la que nos ayuda a improvisar en la vida, en lo que vaya saliendo y los problemas que tengamos, pero si esto se ve disminuido porque hay un retraso cognitivo, pues la persona no es tan adaptable a su conducta y tiene que seguir una línea para no perderse, para poder culminar sus actividades diariamente, pues tiene que tener una rutina establecida y que la persona se la aprenda muy bien, ¿no? No puede improvisar en su vida, pues eso pasa con un retraso cognitivo. ¿Mm? Se tiene que establecer o aparece siempre antes de los 18 años, ¿no? Se diagnostica. Aquí les digo, bueno, qué es lo que pueden consultar, cómo está, por ahí si le quieren tomar captura de pantalla y leerlo aparte, pues se los dejo, pero ya no lo voy a leer porque no quiero tampoco abusar de su tiempo. Está los tipos de retraso cognitivo, hay leve, ¿no? Se diagnostica un cociente intelectual entre 70 y 75, ¿no? Entonces, el déficit en la conducta adaptativa es evidente, ¿no? Entonces hay ciertas pérdidas de habilidades sociales y comunicativas, ¿no? Se detecta más en estas etapas de educación infantil básica, ¿no?, muy temprana, educación primaria, por ejemplo. Está el moderado, que supone alrededor del 10% de toda la población con discapacidad, que es bastante. Suelen aprender a trasladarse de forma autónoma por lugares que les resulten familiares, como yo les digo, su rutina, atender a su cuidado personal con cierta supervisión y beneficiarse en la formación de habilidades sociales. Pero estas personas no pueden alcanzar más de 2 años de escolaridad primaria, aprenden a hablar y a comunicarse, pero necesitan asistencia, y en manos de personas sin escrúpulos o en ambientes precarios pueden ser personas que se remitan a delincuencia, ¿no? También las cárceles están llenas de muchas personas con retraso cognitivo moderado que no fueron nunca detectadas y que caen en este tipo de marginación porque ellos no conocieron otra opción, ¿sí?, por la condición que tenían. Está el retraso cognitivo grave, ¿no?, que supone de un 3 a 4% del total de la población, y es una discapacidad intelectual en la que el lenguaje es muy escaso, la escolaridad tampoco puede culminarse, ¿no? Pueden aprender a hablar o emplear algún signo de comunicación alternativo, pero no vamos a tener un lenguaje fluido, pues a eso se refiere, y pues va a afectar otras áreas del desarrollo como el cuidado personal. Está el retraso cognitivo profundo o pluridiscapacidad, que se presenta como una alteración neurológica identificada que la explica, puede tener algún otro trastorno, ¿no? Aquí hay mucha comorbilidad, puede ser que la persona tenga a la vez autismo y a la vez una enfermedad mental como es el autismo y a la vez este retraso cognitivo, y el nivel de autonomía no existe, es muy reducido. Aquí sí, no, sí son completamente dependientes, pues. Entonces, tenerlo muy en mente para saber las necesidades de estas personas y cómo podemos ayudarlas en el ámbito jurídico, pues entendiendo su condición, ¿no? Por eso es bien importante esto. Recordemos, sí, que la inteligencia es esa capacidad de utilizar conocimientos y experiencias previas ante situaciones nuevas, ¿no? Es adaptar, es improvisar. Esto es lo que se ve disminuida en una persona con retraso cognitivo. Está el deterioro cognitivo, que igual empieza, pero a partir de los 70 años, nuestro cerebro se va encogiendo, se pierde masa en el cerebro y entonces se caen las conexiones neuronales. Y esto produce que veamos que las personas mayores pues, son más lentas para recuperar información, la memoria les falla, se hastían con facilidad, tienen cambios de humor, a veces tienen hipersexualidades,
y esto es porque ya hay un deterioro cognitivo, ¿no? No están tan hábiles ya, no tienen déficit auditivos, algunas les da depresión, entonces, ¿por qué? Porque sienten que ya no tienen las mismas aptitudes y que ya no pueden moverse igual en el mundo como lo hacían, y enfrentarse a esto pues es algo muy severo. El deterioro cognitivo lo vamos a sufrir todos, no más que algunos se escala a mayores dimensiones, hay una pérdida mayor y entonces estas personas comienzan a tener mayor discapacidad que otras y de ahí puede pasar a una demencia o Alzheimer, que son enfermedades mentales sumamente incapacitantes, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en mente porque tenemos que ser pues muy comprensivos y muy pacientes con las personas mayores. O sea, muchas veces decimos, es que porque es viejo y es lento, y no nos damos cuenta que está pasando por una etapa así, ¿no? Fisiológica, en donde su cuerpo está cambiando, en donde ya no puede conocer igual. Y entonces esto es muy grave para las personas y el ponerle esta barrera social de rechazarlo o hacerlo menos, pues no ayuda a la persona. Así que entender que hay un deterioro cognitivo es muy importante, ¿no? Bueno, como les decía, hay una atrofia cerebral, entonces cambian las funciones mentales y esto modifica la conducta, ¿no? Y bueno, tiene que estar determinada por un neurólogo, ¿no? Aquí siempre el experto tiene que estar, ¿no? El abogado, otro tipo de, no, tiene que estar el experto para que nos ayude a determinar pues, la condición de la persona y saber entonces cómo la podemos ayudar. Otro, porque acuérdense, vamos viendo cuáles son los tipos de discapacidad intelectuales, lo que estamos viendo de discapacidad mental. Ya vimos que hay el retraso cognitivo, el deterioro cognitivo, la otra es las enfermedades mentales, que son condiciones de salud que implican cambios en el pensamiento, las emociones o el comportamiento, o una combinación de estos. Las enfermedades mentales se asocian con la angustia y o problemas que repercuten en actividades sociales, laborales o familiares. Significan desviaciones mentales, conductuales, indeseables que implican principalmente una incapacidad extrema y prolongada de conocer y tratar de manera racional y autónoma con uno mismo y su entorno social y físico. Algunas enfermedades mentales son, es decir, esta incapacidad de relacionarme bien conmigo mismo, de no producirme daños, de no producirle daños a los otros o molestias, pues eso se va a reflejar en si la persona tiene una enfermedad mental o no. Hay muchos tipos de enfermedades mentales. Aquí solamente voy a mencionar algunas. Alzheimer, demencia, ¿no? Hay alteraciones del sueño, la habilidad emocional, delirium en el Alzheimer, ¿no? Demencia, ¿no? Hay pérdida de habilidades cognitivas, emocionales, ¿no? Las personas no tienen un buen funcionamiento social, ya no se desempeñan igualmente con esas habilidades sociales con las que las conocimos, ¿no? Entonces, estos son depresión. Existen diversos tipos de depresión, sí hay una depresión severa, grave, endógena, reactiva. Depende ahí también, el psiquiatra nos ayudará a determinar esto, ¿no? Y es una enfermedad de abatimiento del humor, aflicción, pesimismo, desesperanza, ¿no? La persona tiene mucha angustia, mucho desasosiego, entonces hay que atender a estas personas. ¿Por qué? Porque se pueden lastimar, pueden suicidarse, entonces hay que poner atención. Esquizofrenia, bueno, es una psicosis en la que el sujeto rompe con el exterior y se puede presentar desde la primera juventud y hay ideas delirantes, absurdas, ¿no? Se escuchan pensamientos, voces, ellos dicen que escuchan voces de otros, entonces hay todo este tipo, hay fases de esta enfermedad, por eso en algunas fases las personas están más estables que otras, ¿no? Porque les sucede, y hay diferentes tipos también de esquizofrenia, no existe una sola esquizofrenia, hay tipos. Una persona medicada, bien y bien diagnosticada, puede ser completamente funcional, pero para eso necesita ayuda, necesita ver un profesional que la ayude, ¿no? A entender su condición. Están otras enfermedades mentales como eh, autismo,
alcoholismo, adicciones, todas estas son enfermedades mentales, espectro autismo, los bipolares, los trastornos alimenticios, obesidad, bulimia, anorexia, son severos, entonces también son enfermedades mentales y las personas en casos de anorexia, por ejemplo, son muy incapacitantes esa enfermedad. Las chicas prácticamente, normalmente se dan mujeres, se dejan morir de hambre, hay inanición, entonces pues hay que tener, les digo, mucha empatía y mucho cuidado, ¿no? La ansiedad es otra enfermedad mental, el espectro autista, el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, ¿no? Todas estas son enfermedades mentales, los trastornos alimenticios, como yo les decía, bulimia, anorexia, obesidad, estas personas pues, presentan dismorfia, se perciben de una manera muy diferente a como realmente son, entonces necesitan muchísimo apoyo, ¿no? Abuso de sustancias, sí, beber alcohol, relacionarse de mala manera con el alcohol o con otro tipo de sustancias que alteran la conciencia, pues también es una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque implica conductas autodestructivas que ponen en peligro a la persona, ¿no? Esa es la tercera causa de discapacidad mental. La cuarta, ¿no? Es los trastornos de la personalidad. Entonces ya vimos que la discapacidad mental puede ser por retraso cognitivo, deterioro cognitivo, enfermedades mentales y por último trastornos de la personalidad que son más del índole psicológico, ¿no? Los trastornos de la personalidad es pertinente que señalemos que hay rasgos de la personalidad como que seamos, que tengamos miedo, que seamos muy valientes o aprensivos. Y eso son características de la personalidad porque nos ayudan a reaccionar a las circunstancias. Pero si uno de estos rasgos está exagerado, ¿no? Entonces tendremos un trastorno de la personalidad. Normalmente esto es en primera infancia donde hay alguna alteración y se activan estos mecanismos donde se exacerba un rasgo de la personalidad y esto, bueno, a veces decanta en infinidad de problemas para una persona eh, porque no se va a relacionar bien por estos tipos de trastornos, ¿no? Hay muchos trastornos de la personalidad, aquí les voy a anunciar algunos nada más. Paranoide, tiene impulsos agresivos con las personas que lo rodean, ¿no? Es una persona muy desconfiada. Esquizoides son personas frías, desapegadas, se experimentan a sí mismas como diferentes a los demás, desapegadas. Antisocial, no tienen sentido de responsabilidad. Este tipo de personas son egoístas, impulsivas, no aprenden de su experiencia, ¿no? Repiten acciones que ya causaron un daño y las repiten porque ellos no comprenden esto. Limítrofe, son poco tolerantes a la frustración, son impulsivos, no saben controlar sus emociones, ¿no? Son personas inestables emocionalmente, afectivamente, tienen tendencias irritables y depresivas, ¿no? Histriónica, estas personas que viven con una representación de una vida teatralmente, ¿no? Entonces, y si ven, luego hay muchas personas así, ¿no? Bueno, pues tienen algún trastorno de la personalidad, ansiosas, ¿no? Obsesivas, dependientes, autodestructivas, ¿no? Hay muchos trastornos de la personalidad. Entonces, la sádica, la competitiva, ¿no? Hay un montón, ¿no? Autopunitiva, bueno, tenemos de verdad muchas. Entonces, estos son algunos, no todos, ahí se los dejo, bueno, si quieren tomar imagen o algo, eh, para que lo tengan. Bueno, estas cuatro causas dan incapacidad. Entonces, normalmente una persona, si presenta algo de esto, pues ya no puede interactuar bien. Pero, ¿qué da? Esto da pie a, bueno, sí, una incapacidad, pero es muy importante que tengamos en cuenta que está el artículo, bueno, les recordaron ustedes,
tenemos el artículo 450 del Código Civil, que dice, hay incapacidad legal y natural, ¿no? Y nos dice, la primera es porque se es menor de edad. Entonces, todos los que tengan incapacidad será porque son menores de edad y se entiende que un menor de edad no comprende igual el alcance de sus acciones y por eso pues hay que reforzar, ¿no? Hay que ayudarlo, hay que asistirlo con la representación. En este caso que vimos hace rato, bueno, la representación es la institución auxiliar de la capacidad, ¿sí? Por eso van siempre unidas. Entonces, ahí, bueno, pues tenemos que asistir a un menor de edad. Pero luego este menor de edad, lo normal es que salga de esta incapacidad de ejercicio y pueda asumirla plenamente y entonces ya no tenga problemas, pero muchas veces estos menores de edad pasan a ser mayores de edad con algún problema de este tipo. No se pueden gobernar a sí mismos, necesitan asistencia y entonces hay que hacer el famoso juicio de interdicción, que es el que nos habla el 450 del Código Civil, y en adelante los otros artículos para poner un tutor y este tutor lo ayudará en la vida. Entonces, para que se desenvuelva en la vida jurídica. Entonces, aquí lo que ha pasado por cultura es que una vez que hay este juicio de interdicción, la persona pierde por completo control sobre sí misma, que es algo como lo que les decía con Britney Spears. Pierde control sobre sí misma, ya no dispone de sí misma y entonces lo que sucede es que lo sustituye, esa personalidad jurídica queda completamente sustituida por el tutor. Y entonces atrás queda esta persona y el tutor al frente y entonces se entienden solamente con el tutor y es como si esta persona no existiera. Y esto, bueno, ha alterado mucho la idea que se tiene sobre lo que tenemos que hacer o cómo es tratarlos justamente a estas personas. Y lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia ahorita, que ahorita quiero que vean algunas situaciones que ha dicho la Suprema Corte, ¿no? Los nuevos criterios al respecto son que busquemos un modelo de asistencia, no de sustitución de la voluntad, sino de asistencia, un modelo de asistencia en el que, y lo voy a leer, se deberán generar escenarios idóneos para que se asistan las personas con discapacidad, guiándolas, aconsejándolas para que tomen sus decisiones. Pero una vez que del caso concreto se ha determinado que la asistencia es necesaria y la persona con discapacidad ha sido asistida, la voluntad que la misma externe deberá respetarse y acatarse, es decir, en el centro de las decisiones relativas a las personas con discapacidad, favoreciendo aquellos esquemas que permitan en mayor grado la toma de decisiones y por tanto la mayor autotutela posible. Entonces, estos criterios de aquí vienen. El año pasado, en abril de 2019, hubo un nuevo criterio que sigue esta misma línea. Entonces pronto podemos esperar jurisprudencias porque es la nueva línea y lo que está haciendo la Suprema Corte es avalar al enfoque de discapacidad social, porque dice, yo con políticas públicas y con reinterpretaciones de la ley o aplicaciones de la ley diferentes y con políticas públicas diferentes tendientes a integrar a esta persona, lo que estoy haciendo es modificar y eliminar esas barreras, ¿no? En este caso, elimina esta barrera jurídica y dice, esta persona, si bien está en un juicio de interdicción, no quiere decir que ya la borré, que no tiene personalidad jurídica y que ya nunca la voy a tomar en cuenta. No, al contrario, necesito hacerle esquemas donde ella pueda opinar en la medida que ella entienda el mundo y entonces yo tengo que entenderla a ella y ayudarla a entender su condición para darle un escenario propicio que tome decisiones, porque si yo le doy evidentemente un escenario como yo lo entiendo, pues la persona nunca se va a adaptar a esto y nunca va a saber tomar una decisión. Pero si yo le hago un escenario idóneo, adaptado a ella y la asisto y le procuro que sea centro de decisión, pues ella podrá autotutelarse. Y esto quiere decir que podrá integrarse en la vida jurídica y pues en la misma vida social podrá intervenir. Entonces esto es accesibilidad, esto es integración y estamos cumpliendo también con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y con criterios internacionales. Entonces así es como se ha modificado la personalidad jurídica
en estos nuevos tiempos para concluir esta unidad. Otro comentario al margen es que también ahora la nueva tendencia es reconocer personalidad jurídica en animales. Sí, en el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México, apartado B, se estipula que los animales deben de ser tratados, son sujetos de respeto y consideración, y se les debe de tratar así, y estamos obligados los ciudadanos de la Ciudad de México de tratarlos con respeto y consideración. Entonces, esto es otra pauta porque lo que está haciendo es abrir paso a una tutela por parte de los humanos hacia los animales, en la que si bien no se les reconoce una capacidad de ejercicio a los animales, sí los estamos, si bien no los hacemos personas, porque ellos no son personas, pero sí los hacemos sujetos jurídicos y entonces entran a una protección, a un régimen de protección jurídica a sus animales. Y al entrar a ese régimen de protección jurídica, le impone obligaciones a los ciudadanos para tratarlos bien. ¿Por qué se está dando este nuevo redimensionamiento en lo que es personalidad jurídica? Bueno, por los criterios de Proyecto Gran Simio, que es un proyecto a nivel internacional, donde a muchos simios, precisamente por el nivel de inteligencia cognitiva que presentan, de entendimiento cognitivo y de desarrollo cognitivo que tienen, hay cierta inteligencia. Y entonces a muchos de ellos, en algunos casos, sobre todo en Estados Unidos, en Brasil, en África, se les ha reconocido personalidad jurídica para que los zoológicos permitan la salida de estos animales y se vayan a reservas. Entonces, y esto ha sido ¿por qué? Porque se ha entendido que los animales son seres sensibles, son seres sintientes, tienen capacidad de sentir dolor y sufrimiento, y esto nos erige entonces una obligación moral para con ellos, en la que si yo entiendo que está teniendo dolor y sufrimiento y que no está teniendo una vida plena por mis acciones y por estar yo disponiendo de ese animal, entonces tengo la obligación moral de evitarlo. ¿Cómo lo evito? Dándole un régimen de protección jurídica a los animales. Entonces, este proyecto de Gran Simio ha dado pauta y estas nuevas concepciones de la bioética en la que decimos, bueno, tenemos obligaciones morales con los animales porque ellos sienten, entienden, y además hago un vínculo luego con mis animalitos de compañía, porque ellos esperan que yo les dé de comer y satisfaga yo sus necesidades porque así lo acostumbré. Entonces, hay obligaciones morales y el día que lo abandono, estoy rompiendo esa obligación moral y estoy poniendo en daño, en una situación vulnerable y de peligro a ese animal. Y entonces le estoy causando dolor y sufrimiento que el animal es susceptible de sentir, ¿no? Y tener estados mentales de sufrimiento y dolor. Pues por eso, ahora la nueva tendencia es hacer un régimen jurídico de protección hacia los animales, ¿no? Lo cual yo considero que sí debe de ser, si bien no decir que son personas, los animales no son personas porque no tienen estos rasgos característicos de la persona que estuvimos analizando en el primer tema. Bueno, si bien es eso, tampoco quiere decir que no puedan entrar en un régimen de protección porque como humanos debemos de mejorar nuestro comportamiento para con los seres vivos, que son también parte de un equilibrio natural y son compañeros en este planeta. Entonces el humano no está en el centro no es el centro del universo, pues no es el ombligo del planeta. Tiene que ver por los otros porque al contrario, el ser un ente con mayor entendimiento le da mayores responsabilidades para los que no tienen ese entendimiento. Así que también está variando en esto por la metida en problemas que nos dio el artículo 13 apartado B en la Constitución de la Ciudad de México, quien lo quiera revisar. Si pueden, véanlo, búsquenlo. Yo les digo, yo creo que está bien. Tal vez no sea la mejor formulación, pero es algo. Y pues bueno, o sea, ahí tenemos un criterio que nos está haciendo variar esa personalidad jurídica. Entonces, lo que estamos viendo es que sí, ahora se busca que tengan protección jurídica a los animales, ¿no? Por último, quería, a ver si la tengo aquí a la mano, pero tal vez no. Aquí está, se los voy a leer para dejarlo en el tintero esto y que vean. Artículo 13, apartado B de la Constitución de la Ciudad de México. Protección de los animales. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto deben de recibir trato digno,
que antes decíamos la dignidad nada más de la persona, bueno, dice, un trato digno. En la Ciudad de México, toda persona tiene deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Estos, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. Entonces ya nos dio una nueva obligación, y incluso dice que es una obligación jurídica que los respetemos su vida y su integridad. Esto quiere decir que el animal entra en un régimen de tutela por parte de los humanos y que debemos de darle esta protección jurídica que antes decíamos también va a esta protección hacia las personas con alguna discapacidad mental. Bueno, pues ahora también con los animales. Entonces, estamos viendo cómo el concepto de personalidad se va extendiendo, ¿no? Y antes, por ejemplo, fue muy criticado cuando se le dio personalidad a la persona colectiva, porque dijeron, ¿cómo? Si es darle a un ente imaginario personalidad jurídica. Bueno, pues ahora los cambios están diciendo, pues también a los animales. Si ya se la reconociste a los enfermos mentales porque son personas, pues también a los animales porque son seres sintientes y hay que protegerlos. Entonces, tenemos ahí un montón de situaciones. Yo les agradezco infinitamente su atención en la unidad. Soy la maestra Aida del Carmen San Vicente Parada. Por último, nada más, por si ustedes llegan a tener alguna duda, a mí me gustaría decirles que mi labor no se acaba aquí y que yo con mucho gusto puedo atender cualquier duda que ustedes tengan en mi correo institucional, el cual les voy a dejar, que es aidasamicente@derecho.unam.mx, porque de seguro van a tener más dudas con todo lo rollo que les estuve aventando en esta unidad. Entonces, cualquier cosa me pueden escribir aquí. Yo con mucho gusto estoy al pendiente. Somos comunidad, estamos para ayudarnos entre nosotros y también sus comentarios pues, me permitirán aprender más y mejorar mis clases. Entonces, les agradezco infinitamente. Agradezco a la iniciativa al director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante. Agradezco también a mi colegio de Derecho Civil, presidido por el notario Miguel Ángel Beltrán Lara, que pues, nos da pie a estos espacios y a formular un nuevo medio para llegar a los alumnos. Entonces, y a ustedes que están con su atención aquí, que me están obsequiando su tiempo, a ustedes los alumnos, pues esto es para ustedes, para su beneficio, así que muchísimas gracias por su atención.